This is San Sebastián, also known as Donosti in Basque. It's the capital of Guipúzcoa, one of the 3 regions, and it's also home to some of the best chefs in Spain. We had eaten a lot of truly delicious food on our trip around the Basque country, but now we were on our way to meet the godfather of Basque gastronomy. Pretty excited to meet Martín Berasategui. He's the only 7-star Michelin chef in Spain, and apparently he's the shit. When Berasategui began his career in the mid-70s, there were no Michelin-starred restaurants in the Basque country whatsoever. But along with the other founders of Basque Nouvelle Cuisine, he's put the region's cooking on the map and has opened top-notch restaurants all over the world. Soy una persona que se ha dejado la vida para el arte gastronómico. Nací en una casa familiar de comidas y hoy, que estamos en el año 2014, tengo 7 estrellas Michelin en España. Soy el cocinero con más estrellas Michelin en España en toda la historia. Que tienes un equipazo que son un montón de Martín Berasateguis que luchan para y por Martín y se dejan la vida para defenderla a Martín. Siempre con ganas de que yo esté contento y yo soy el que les enseña todo lo que yo sé. En el banco de pruebas creativo mío hicimos pruebas de escamas y me di cuenta de unas escamas que eran como que se convertían en cristales, que eran estas del salmonete. Entonces, si tú ves cómo están las escamas mirando para aquí, ¿no? Pues yo lo que hago es meter el dedo un poco, ¿ves el dedo? Le doy un leve masaje a las escamas, como estás viendo. Entonces yo lo pongo aquí. La técnica es coger en un cazo, en una jarra, aceite de oliva humeante y le vas añadiendo a las escamas. Las escamas se convierten en cristales y es una técnica natural. Entonces tú a esto le añado un poquito de sal y ya tengo lo que es el salmonete. Estos son unas setas y le añado un jugo de vino tinto hecho con las espinas y con los hígados que tiene el salmonete. Entonces lo que hago es, lo hago hervir, le añado pescado azul en daditos, pero después de que hierva, ¿eh? Esto es una crema de apionado. Unas rocas de remolacha y este es un aire de cerveza. Y ese es el último plato con la técnica de los cristales de escamas comestibles. I have a crush on this dish right now. Esto retirar, esto ya se ha caído. Vamos, aunque esto ya se ha caído, esta espuma ya, eso es sacar y comer. Bueno, pero déjalo ahí, que la espuma igual no queda bonita, pero no, o sea... Que no. No me lo pongo en un tupper. Que no. O sea, hola, no, pero Martín, por favor. Que no, que te lo hemos hecho rápido para hacerte lo que queríais, pero... No, pero me lo puedo comer yo ahora, un no. momento, ¿no? Bueno, vale. Sí, tú hazme caso a mí. Cocina, yo te hago caso, pero comprende mi dolor. Que sí, y tú si vienes a las 2 te lo doy. Vale. He won't let me eat the dish. Porque si te hago ahora el aire de cerveza tostada, luego los que comen en el comedor lo comen demasiado amargo y no. Pero, coño, Martín, yo llevo alimentándome de pasta que he hecho yo mal hecha durante meses y ahora me vas a quitar esto de delante. O sea, ¿pero qué clase de crueldad es esta? Dale el salmonete. Dale el salmonete, sí te voy a dar, ven. It took some balls, but I wasn't going to leave Berasategui's kitchen without trying that red mullet dish. And it was well worth it. Mi plato preferido de la cocina vasca es un plato minimalista hasta decir basta, que el que creó ese plato era un innovador increíble, es cocochas de merluza al pil pil. Everywhere we went in the Basque country, people were talking about this weird little piece of fish. It wasn't just Martín's favorite. Cocochas are an institution. Who better to explain this phenomenon than Michelin-starred chef Dani López? Yo la primera vez que comí cocochas, como la mayoría de gente de aquí, yo creo que ha sido en casa, ¿no?
Y pues igual al principio también la textura un poco gelatinosa cuando eres más pequeño y dices, pero bueno, luego enseguida te va gustando porque es un sabor muy típico nuestro. Esto me dices que es el... Sí, mira, esto diríamos que es esta parte del pescado, la parte de abajo de la merluza. Era un despojo del pescado, se cortaba la cabeza y se tiraba, hasta que empezaron unos marineros a probarlas y dijeron, ostras, esto está muy bueno. Entonces la vamos a hacer de la manera más tradicional posible. Pilpil es una salsa que es una gelatina que suelta la propia cococha, porque es muy gelatinosa, y es creo que la más tradicional. Genial. Bueno, vamos a empezar. Vamos a coger un poquito de ajo, ¿vale? Lo vamos a poner aquí. Coges y sal. ¿Vale? Se las Venga, pasan por empieza a echar todas. por todo. Y con la otra mano vas moviendo. Touching fish, how I love touch fish. El ajo empieza un poquito a bailar. Pues ahora es el momento. Cogemos, sacamos del fuego, ¿Qué es lo peor que le pueden hacer a una cococha para desgraciarla? que se pase de cocción porque enseguida se deshacen. Vamos a aprovechar la gelatina de la propia cococha. Vas a mover un poquito así, Sí. de esta manera, como haciendo círculos. Vamos a echar unas gotitas de agua. Le echamos agua fría, la cococha reacciona y todavía suelta más gelatina. La historia es que se vaya moviendo y el aceite vaya emulsionando, se vaya ligando. Eso es. Mueve, mueve. This is harder than it looks. Si seguimos echando aceite se cortaría, le vamos a echar unas gotitas más de agua. Química esto. Es otra cosa. El perejil. Mira qué pinta está cogiendo esto. Le damos otra vez fuego suave. Vigílalas ahí, ¿eh? En cuanto veas que empiecen a... Mira el perejil ahí. ¿Qué tengo que vigilar, Dani? Que no hierva. Ah, bueno. Ahí estoy contigo ya. Un ajo frito, una guindillita. Pues ahí, eso es. Y terminaremos con una hojita de perejil. Perfecto. Y aquí tenemos nuestras cocochas. ¿Qué tal? Bien, genial. Te han salido muy bien. ¿Has visto qué cosa más delicada? Pero esto está delicioso. Has visto que está un poquito hecha, un poco gelatinosa, tampoco es exagerado la gelatina, ¿no? La gelatina está justo como justo. en el punto donde no resulta Eso es. extraña ni desagradable, sino que es como un poquito más allá Sí, del sí. aceite, ¿sabes? Que se te queda un poco en el... Me han encantado. Cuando quedemos unos cuantos colegas, que te tengo preparado una cosa, quedemos unos cuantos colegas y os lleve por aquí de pinchos por la parte vieja. ¿Eh? Yo creo que vamos a probar un poco de todo y lo vamos a pasar Me genial. pongo en tus manos, Sí, ¿eh? sí, seguro, no te preocupes. Perfecto. Ya Genial. verás. Muchas gracias. Looking forward. Little did we know that Danny's friends would turn out to be Michelin-star chefs Gorka Chapartegui and José Mario Arbelait. These three guys have won every gastronomic award between them, but the prospect of pinchos and local Chacoli wine still lured them out of their kitchens. Está buenísimo, hombre, tiene una entrada en boca ahí con un sabor a miel, las flores te dejan ahí toda la potencia en la boca y luego, pues bueno, un poco el bisigarri que llamamos nosotros, que es lo que te deja aquí calentito, que es lo que nos gusta también, ¿no? Y sobre todo ahora que ha empezado a llover un poco, bueno, entra genial. Salimos a cuatro patas a este ritmo, ¿eh? What is this rain? Siempre hace buen tiempo aquí. ¿Qué sería del País Vasco que no fuese verde sin la lluvia? El cambio de estacionalidad es igual a cambio de productos, otra vez con la ilusión del primer día los productos, ¿no? Otra vez llegan las alcachofas queridas, llega el espárrago, cada cosa tiene su momento y la verdad que para eso es necesario que haya cambios de estación y de clima. Ir de pinchos es disfrutar de una manera de entender la gastronomía en el País Vasco. No vamos solo a un local, sino que variamos 2, 3, 4, 5 locales, depende de lo que dé el cuerpo y la economía. Estamos en Gandarias, otro local, otro clásico de la parte vieja y como veis también con una barra súper surtida de pinchos, ¿no? Te recomendaría un pinchito de solomillo que sería puesto a la plancha con un pimientito verde por encima y con un poquito de sal Maldon, que también es muy rico, y el champiñón también con el ajo y el esto que le dan un toque muy sabroso para ellos. Que compartimos un poco, ¿no? El espíritu de pincho es compartir también. Ah. Permiso, permiso, voy a abrirme hueco. Ti, 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 ti. Este me gusta. Y uno de bocado. No, no, no. Oh. Pero bueno, Bueno, gracias, chicos. Ya como no llueve ya sin paraguas nos vamos.
Bueno, aquí además tenemos donde elegir, ¿eh? Tenemos un montón de bares diferentes y... Donde vamos ahora es un bar que lleva un montón de años y que en su día pues ganaba siempre los concursos de pinchos y siempre ganaba con el de la anchoa, ¿no? Bueno, pues aquí estamos en el Chepecha y... Hombre, Manu, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y venimos aquí pues para comer unos pinchos, ¿no? Y yo les he dicho que bueno, no podíamos faltar de venir al Chepecha y a comer la anchoa. ¿Recomiendas alguno en concreto? Tenéis desde dulces, salados, peritos de mar, pastel de oliva, con chavos salmón, con arándanos, con crema de centollo, con papaya, con coco. Hay de todo. Hay de todo. Bueno, creo que los voy a probar todos. This is black olive pate on top of a couple of anchovies with a bit of onion. Riquísimo, ¿eh? Este es salmón. Son unas anchoas con huevas de trucha y un pan crujiente. Buenísimo. Bueno, José María, deja un poco, no se lo comas todo. This is the one that caught my attention. It's a cut of tropical fruit papaya. It works. Y que con dos sabores tengas un sabor top, pues no es fácil. La simplicidad, las cosas simples, son las más difíciles de conseguir. Magistralmente ejecutado y no os voy a compartir más. Esto me lo como yo. No, además, la anchoa es un pescado muy fino y tiene un sabor bastante suavecito. Well, one of the most typical bars, it's called La Cepa. It has some of the best pinchos you can find around here. ¿Qué habéis pedido? Hombre, chacolí para salir. Es un vino muy fresco, que normalmente se toma, es un vino del año, ¿no? ¿Y cómo es que nos lo han servido así, en plan sidra? Para que saque un punto de burbuja. A gusto, ¿eh? Osasuna. Osasuna. These folks bring the ham from a place in Spain where the ham is most famous. So it's not like the pigs we saw the other day. A different kind of ham. You can see perhaps the difference, but it's also very, very good. Es importante el jamón que esté finito, que el corte sea muy fino, que sea casi una infiltración de grasa que tiene, puntos de sal. La yema del huevo con los hongos y el jamón es un plato 10. Let them talk. Lo de la pieza de la vergüenza, ¿quieres que hagamos reseña? Esta tiene poca vergüenza, ¿eh? Normalmente, siempre el que menos vergüenza tiene es el que se la come. Pero como aquí somos bastante vergonzosos todos, le vamos a dar al cámara para que se lo termine de comer. In the gastronomic societies, they have the group and they are always singing before the good meal. They are always singing. What's she talking about? They talk. They don't. I need to hear a song. Una ronda, por favor. No puede cantar. I was determined to hear a song from a gastronomic society. Luckily, my worldly charm succeeded. Y al chon le pica el cojón, y a chinchurreta la seta, y al jefe de la estación le han robado la bicicleta. Esta presión, que es la que a nosotros nos gusta. Pobre novio tuyo, de verdad. Por favor. Aquí estamos terminando la ruta de pinchos que hemos hecho hoy. Esperemos que os haya gustado y que vengáis a visitarnos. Al final es un país maravilloso y que merece la pena venir a visitar. Our time here in the Basque Country is done, at least for now. I'll miss this guys and that food and all the other good food I've eaten while I head back home to my empty fridge. It's been a pleasure. Thank you for watching. See you next time. Gracias. ¡Uy! ¡Qué casco! ¡Uy, va! Bueno, ahí.
Ay, perdón. Y-